El mundo se desmoronó un martes. Señorita Reed, ya tenemos sus resultados. La voz tranquila del médico, precisa como un bisturí, cortó el último nervio tenso de mi mente. Estaba sentada en una fría silla de plástico, con las manos aplastando el informe delgado. La jerga médica y las flechas en la página parecían monstruos furiosos lanzándose contra mí. Es cáncer de estómago en etapa terminal. El doctor se ajustó las gafas de montura dorada. Su tono carecía de emoción, como si simplemente me informara de mal tiempo y me recomendara llevar un paraguas. Ya hay señales de metástasis en otros órganos. La cirugía tendría poco valor. Recomiendo cuidados paliativos. Nos centraremos en maximizar su calidad de vida durante los próximos meses. ¿Los próximos meses? Mi voz tembló, tan ajena que parecía pertenecer a otra persona. Sí, siendo optimistas, entre 3 y 6 meses. Escribió algo en el expediente sin levantar la vista. ¿Está aquí su familiar más cercano? Deberíamos hacerle pasar. Necesito explicarle el plan de tratamiento y las precauciones necesarias. Familiar más cercano. Esas palabras golpearon mi pecho como un mazo. Mi familiar más cercano, Julian Vance. En ese momento, probablemente estaba de pie en su espaciosa oficina llena de luz, gesticulando frente a una gran maqueta arquitectónica, disfrutando de la gloria y los aplausos que acompañaban al nuevo prodigio del mundo de la arquitectura. Me levanté con dificultad, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias, doctor. Lo entiendo. No tengo a nadie a quien traer. Al salir del despacho, el olor estéril del pasillo del hospital asaltó mis sentidos y me hizo escocer los ojos. Me apoyé en la pared fría a cada paso, como en un sueño pesado, como si avanzara a través de algodón. 10 años. Habían pasado exactamente 10 años desde que me casé con Julian Vance. Lo había visto transformarse de un estudiante universitario de rostro fresco, con una sencilla camisa blanca en el campus, en el profesional de élite con trajes a medida que era hoy. No, verlo no era la palabra correcta. En el gran plano de su vida, yo era el cimiento invisible pero una vez esencial. Renuncié a mi plaza en un prestigioso programa de posgrado, abandonando mi propio camino prometedor como diseñadora. Me encerré voluntariamente en el castillo de nuestro matrimonio. Él había dicho, Evelyn, uno de los dos tiene que sacrificarse por el hogar. Sería una pena que alguien tan talentosa como tú se convierta en mi sombra, en una diseñadora fantasma en mi empresa. En cambio, sé mi roca. Cuando yo triunfe, todo lo que tenga será tuyo. Le creí. Durante 10 años llevé un delantal por él. Gestioné cada aspecto de nuestro hogar para que pudiera dedicarse a su trabajo sin una sola preocupación. Cuando pasaba noches en vela sobre planos, yo me quedaba despierta con él, preparándole interminables tazas de café. Cuando se quedaba bloqueado creativamente, usaba los instintos profesionales que nunca terminé de soltar para trazar unos pocos pero decisivos trazos en sus bocetos. A menudo, ese pequeño toque mío iluminaba todo su concepto. En esos momentos, me abrazaba eufórico, llamándome su musa, su diosa de la inspiración. Pero incluso las diosas envejecen y enferman. Saqué el teléfono y marqué el número demasiado familiar. Hola. La voz de Julian sonó ligeramente molesta. Estoy en una reunión. ¿Qué pasa? Sé rápida. Julian, respiré hondo, obligando a mi voz a sonar lo más calmada posible. Ya tengo los resultados. El médico dice que es cáncer de estómago terminal. Un largo silencio se extendió por la línea. Podía oír mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Lo imaginé frunciendo el ceño, no por preocupación, sino por fastidio. La roca que había sido su apoyo ahora se desmoronaba, a punto de convertirse en una carga que drenaría su dinero y su energía. ¿En qué hospital? Su voz regresó, fría y distante. Enviaré a mi asistente, Harrison, para que se encargue de todo. ¿Encargarse de todo? Esbocé una sonrisa amarga. Julian, no necesitas venir. Hablemos en casa. Hay algo que necesito decir. Está bien. Estaré allí a las 7. Colgó sin una sola palabra de consuelo o preocupación.
Al regresar al lugar que llamaba hogar, una sensación de extrañeza sin precedentes me invadió. Cada mesa, cada silla, cada planta había sido elegida y colocada por mis propias manos. En la pared del salón colgaba una foto nuestra cuando ganó su primer gran premio de arquitectura. En la imagen, yo sonreía con la sonrisa más feliz del mundo, como si su éxito fuera todo mi universo. Me quedé sentada en un aturdimiento durante horas. Finalmente, sonó el teclado de la puerta principal y Julian entró. Lanzó su costosa chaqueta hecha a medida sobre el sofá. Llevaba el aura de un profesional de clase mundial y un leve aroma desconocido a perfume, que no era el mío. ¿De qué querías hablar?, preguntó sin mirarme, sirviéndose un vaso de agua. Empujé el informe de diagnóstico, ya húmedo por el sudor de mis manos, a través de la mesa hacia él. Lo miró por encima y luego bebió un largo trago, su nuez moviéndose una vez. Harrison ya me informó. Evelyn, siento oír eso. No había ni rastro de tristeza en su rostro, solo una calma plácida, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Entonces, ¿era esto lo que querías decirme?, preguntó. Levanté la vista y estudié de verdad al hombre frente a mí por primera vez. Seguía siendo atractivo, pero sus ojos tenían una frialdad y una distancia que no podía comprender. Julian, llevamos 10 años casados. Sí, 10 años. Entonces dejó el vaso y finalmente sostuvo mi mirada. Evelyn, eres una mujer inteligente. Sabes que no tiene sentido aferrarse al pasado en un momento como este. Hay que mirar hacia adelante. ¿Mirar hacia adelante? Mi voz se elevó sin control. Yo no tengo un adelante, Julian. Me quedan unos pocos meses. ¿No lo entiendes?, asintió. Luego sacó un fajo de documentos de su maletín y los empujó hacia mí. Por eso quiero ayudarte a firmar esto. Es lo mejor para los dos. En la parte superior de los papeles, las afiladas palabras acuerdo de divorcio estaban impresas. La sangre en mis venas se convirtió en hielo. Mis manos temblorosas pasaron las páginas. Las condiciones eran simples y crueles. Yo, Evelyn Reed, debía renunciar voluntariamente a cualquier derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Esto incluía el apartamento, los coches y sus acciones en la empresa. Me iría sin nada. ¿Qué es esto?, lo miré incrédula. Significa exactamente lo que dice. Una crueldad que nunca antes había visto cruzó su rostro. Evelyn, lo que había entre nosotros murió hace mucho tiempo. Tú lo sabes y yo lo sé. No lo mencioné por respeto a nuestro pasado. Pero ahora las cosas son distintas. No puedo permitir que una persona moribunda arrastre mi vida y mi carrera hacia abajo. ¿Arrastrarte hacia abajo? Reí, un sonido hueco que amenazaba con convertirse en lágrimas. Julian, tu carrera. ¿Qué proyecto tuyo, qué premio tuyo no lleva mi sangre y mi sudor? ¿Has olvidado que estabas a punto de suspender tu proyecto final hasta que me quedé despierta durante 3 días seguidos arreglando tu maqueta? La Torre Starfall, tu primera gran comisión, fui yo quien encontró la chispa de inspiración entre decenas de borradores arrugados que habías tirado. Y ahora dices que te arrastro hacia abajo. Mis acusaciones no despertaron ninguna culpa en él. En cambio, se puso de pie y me miró desde arriba con desprecio. Evelyn, deja de engañarte. Esas pequeñas inspiraciones, esas visiones raras, ¿no eran solo la forma en que una ama de casa se hacía sentir importante? Una mujer que lleva una década fuera de la industria. ¿Qué crees que sabes todavía? Se inclinó y susurró para que solo yo pudiera oírlo. Esas ideas tuyas, sin mí, no habrían sido más que basura sobre un papel. Fui yo, Julian Vance, quien les dio vida y las convirtió en realidad. Deberías estar agradecida. Se enderezó, sacudiendo polvo imaginario de su traje. Esta casa, la empresa, las acciones, lo construí todo yo solo. No tiene nada que ver contigo. Como gesto humanitario, te he dejado $20,000 en el acuerdo. Debería ser suficiente para que arregles tus asuntos finales con algo de dignidad. Me dejé caer en el sofá, sin fuerzas. Así que eso era todo. Mi década de devoción no había sido más que una comedia patética y autocomplaciente a sus ojos.
Le había dado mi juventud, mi talento, todo. Y a cambio recibí un pago humanitario de $20.000. ¿Por qué me haces esto? Murmuré, sin saber si le preguntaba a él o a mí misma. Porque ya no tienes valor, respondió sin corazón. Pero yo tengo un futuro brillante por delante. Chloe me está esperando y no quiero molestarla por tu situación. Chloe Sterling, la hija del presidente de su empresa, la joven que siempre me llamaba dulcemente Eve. Ah, así que el perfume era suyo. Por fin lo entendí. No era una decisión repentina. Llevaba mucho tiempo planeado. Mi enfermedad solo era la excusa perfecta, la razón perfecta para desechar una prenda gastada sin carga alguna. Fírmalo, dijo con tono de orden indiscutible. Mientras me presionaba un bolígrafo en la mano, miré su rostro atractivo y despiadado, luego el acuerdo que borraba 10 años de mi vida en un instante. De pronto, todo me pareció inútil. Discutir, acusar, suplicar ante un hombre así era un acto ridículo e impotente. Mi corazón ya había muerto con el diagnóstico. No dije nada más. Simplemente tomé el bolígrafo y, con la última fuerza que me quedaba, firmé mi nombre al final. Evelyn Reed. La tinta se extendió sobre el papel, poniendo el punto final a 10 años de matrimonio. Tomó el acuerdo satisfecho. En sus ojos había la mirada de alguien que por fin se deshace de un trozo de basura. El dinero estará en tu cuenta mañana. Te doy 3 días para recoger tus cosas e irte. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe, separando 2 mundos. Me quedé sola en el salón vacío y familiar, como un maniquí hueco al que le han arrancado el alma. Un dolor agudo me atravesó el estómago, un recordatorio cruel de que mi vida, como mi matrimonio, se acercaba rápidamente a su fin. Una pequeña estrella en el abismo de la desesperación. No recuerdo cómo salí de ese apartamento. Durante esos 3 días no empaqué nada. Las piezas decorativas que había elegido con tanto cuidado, las plantas que había cuidado con tanto cariño, en el momento en que Julian me declaró sin valor, se volvieron extrañas para mí. Salí solo con mi documento de identidad y la libreta bancaria con los $20.000 del acuerdo. Vagaba por la ciudad brillante como un alma perdida, me alojé en el motel más barato que encontré y sobreviví con la comida más insípida de tiendas de conveniencia. El dolor de estómago se volvió más frecuente, cada espasmo como una docena de cuchillos retorciéndose dentro de mí. Me acurrucaba en la cama, empapada en sudor frío, soportando la agonía. No fui al hospital. Sabía que solo prolongaría el sufrimiento. Las brillantes luces de neón de la ciudad no lograban perforar la oscuridad en mi corazón. Las palabras de Julian resonaban como una maldición. Ya no tienes valor. Tenía razón. Una mujer moribunda sin trabajo, sin familia y sin salud. ¿Qué valor podría tener? Esa noche la lluvia cayó con furia. El golpeteo de las gotas contra la ventana sonaba como un último requiem para mi miserable vida. El dolor regresó más feroz que nunca. Estaba al borde de perder el conocimiento. Un solo pensamiento me consumía. Termínalo. Acaba con todo. Salí tambaleándome del motel, dejando que la lluvia fría me empapara hasta los huesos. Caminando sin rumbo, me encontré en un magnífico puente que cruzaba el río. Era uno de los emblemas de la ciudad y uno de los triunfos pasados de Julian. Una vez lo señaló y me dijo: «Mira, Evelyn, este es el milagro que construimos juntos». ¡Qué ironía! Me quedé junto a la barandilla, mirando el agua turbulenta debajo y las luces borrosas de la ciudad a lo lejos. El viento y la lluvia azotaban mi rostro. La barandilla estaba helada, pero no sentía nada. La muerte parecía tentadora en ese momento, un abrazo suave que prometía poner fin a todo mi dolor y mis miserias. Respiré hondo y me subí a la barandilla. El viento se hizo más fuerte, haciendo que mi cuerpo se balanceara. Un paso más y me despediría de este mundo desesperado. «Adiós, Julian», susurré cerrando los ojos. «Que tu futuro sea brillante. Que nunca vuelvas a verte frenado por una carga como yo». Justo cuando estaba a punto de soltarme, una fuerza débil pero insistente tiró de la parte trasera de mi abrigo. Sobresaltada, me giré. Me encontré con un par de ojos claros y oscuros,
intensamente definidos. Era una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años. Estaba empapada, su pequeño cuerpo temblando como una hoja al viento. El cabello mojado se pegaba a su rostro pálido y sus labios estaban azules por el frío, pero sus ojos brillaban con una luz asombrosa, como si guardaran 2 estrellas obstinadas. En su mano sostenía un billete arrugado de $5, empapado por la lluvia. Disculpe, señorita. Su voz era fina y débil, teñida de un miedo y una súplica apenas perceptibles. ¿Tiene que morir ahora mismo? Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una niña impidiéndome morir preguntando si tenía que hacerlo justo ahora. La escena era absurda, onírica. Niña, creo que te has equivocado de persona, dije con voz cargada de fastidio. Suéltame. No me hagas perder el tiempo. No me he equivocado, insistió la niña, apretando con todas sus fuerzas. Señorita, por favor, necesito pedirle un favor. ¿Un favor? Casi me reí. ¿No ves que estoy a punto de saltar de un puente? Ni siquiera puedo cuidar de mí misma. ¿Cómo se supone que voy a ayudarte? La niña se quedó momentáneamente sin palabras, pero enseguida volvió a mirarme con terquedad y los ojos llenos de lágrimas. Antes de morir, ¿podría venir una vez a la reunión de padres y profesores de mi escuela? Mientras hablaba, me extendía cuidadosamente el billete de $5 mojado como si ofreciera un tesoro. Señorita, esto es por su molestia. Por favor, mi maestra dijo que si mis padres no vienen mañana, puede que tenga que trasladarme. Su voz se quebró en sollozos. Ahora mismo, usted es la única adulta a la que puedo pedirle ayuda. Miré a la niña, a sus ojos llenos de lágrimas pero aún firmes, a sus zapatillas gastadas y demasiado grandes con las puntas abiertas, al billete arrugado de $5 en su mano, y mi corazón, ese corazón que ya había sido sentenciado a muerte, sintió una punzada aguda e inesperada. ¿Era esta niña como yo, abandonada por el mundo? Una niña luchando por vivir y una mujer intentando morir encontrándose en este puente frío y lluvioso. 2 almas solitarias de mundos distintos atraídas la una a la otra. Mi cuerpo ya estaba entumecido por el frío y el dolor. El valor que había reunido para morir parecía evaporarse ante esta interrupción persistente. Me deslicé débilmente de la barandilla y me desplomé sobre el pavimento mojado, una imagen patética. Al verme bajar, los ojos de la niña se iluminaron con una chispa de esperanza. Se agachó a mi lado, intentando aún meter el billete de $5 en mi mano. Señorita, lo promete, ¿verdad? No tomé el dinero. Solo levanté una mano cansada. ¿Cómo te llamas? Estella. ¿Estella? Repetí el nombre en silencio. ¿Y tu familia? ¿Por qué no les pides que vayan? Al mencionar a la familia, la luz en sus ojos se apagó. Bajó la cabeza y dijo en voz baja, «No tengo familia». Mi corazón volvió a hundirse. «Está bien», dije con una voz tan débil que apenas me oí a mí misma. «Lo prometo. Iré mañana a tu reunión de padres y profesores. Considéralo mi última buena acción antes de dejar este mundo. Quizá haga mi viaje al otro lado un poco más ligero». Una enorme sonrisa floreció en el rostro de Estella. Era tan pura y brillante que parecía capaz de disipar toda la tormenta y la oscuridad del mundo. Asintió con fuerza y, con cuidado, guardó el billete de $5 en mi bolsillo. «Gracias, señorita», dijo con sinceridad. «Eres una buena persona». ¿Una buena persona? Sonreí con amargura. ¿Qué clase de buena persona ni siquiera valora su propia vida? Esa noche no volví al motel. Seguí a Estella hasta donde vivía, un apartamento en un sótano oscuro y húmedo, en un barrio deteriorado al borde de la ciudad, destinado a ser demolido. Dentro apenas había muebles, aparte de una cama pequeña y un escritorio gastado. El aire estaba cargado del olor persistente a moho. Ese era su hogar. Me acurruqué en un sofá destartalado en un rincón, escuchando la lluvia afuera y la respiración pareja de Estella, y me quedé despierta toda la noche. El dolor en el estómago seguía torturándome, pero, extrañamente, las ganas de morir no eran tan fuertes. Tal vez porque había hecho una promesa. Una promesa sobre mañana a una niña pequeña y extraña.
Una familia temporal contra el mundo. Al día siguiente, la lluvia paró y el cielo se despejó. Un rayo de sol se coló por la pequeña ventana del sótano, formando una columna de luz moteada donde el polvo danzaba. Me despertó un ruido de roce. Al abrir los ojos, vi a Estella, ya vestida con su uniforme escolar, de puntillas, intentando peinarse su melena corta y desordenada. Su uniforme estaba descolorido, pero limpio. Al ver que yo estaba despierta, sonrió con timidez. «Ya está despierta, señorita». Me costó incorporarme en el sofá. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran roto los huesos. La lluvia y el frío de la noche anterior me habían dejado hecha polvo. Miré el teléfono. Eran las 7:30 de la mañana. Faltaba una hora para que empezara la reunión. Sí, dije con la voz ronca. Entré en el diminuto baño, apenas lo bastante grande para una persona, y vi mi reflejo en el espejo. Pálida, demacrada, con ojeras oscuras. Sonreí con ironía. Aparecer en la reunión de padres y profesores de una niña pareciendo un fantasma. Con suerte no me confundirían con una impostora. Hice lo posible por verme presentable y seguí a Estella fuera del sótano. Compramos un perrito caliente y un café en un puesto callejero. Estella se comió el perrito muy despacio, saboreando cada bocado como si fuera lo más delicioso del mundo. «Señorita, ¿cómo se llama?», preguntó, alzando la mirada mientras bebía su agua tibia. «Evelyn, puedes llamarme Evelyn». «Evelyn», repitió, luego bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Gracias, Evelyn». Yo no dije nada. Comí en silencio mi propia comida, que no sabía a nada. La escuela de Estella era una escuela pública primaria común. El edificio era algo viejo, y el aula de la reunión ya estaba llena de padres. La mayoría iba bien vestida, agrupados en pequeños corrillos, hablando de las notas de sus hijos o de dónde irían de vacaciones de verano. Sus rostros irradiaban confianza y orgullo. Nuestra llegada fue como una gota de agua en una olla de aceite claro. Atrajo al instante todas las miradas. Yo iba pálida, con una camiseta gastada, estirada de tanto lavar. Estella mantenía la cabeza baja, aferrada al borde de mi camiseta. Oía los susurros y sentía las miradas de desprecio recorriéndome. Hablaban lo bastante alto como para que yo los oyera. «¿Quién es esa? ¿Es la madre de Estella? Mira cómo va vestida. He oído que es huérfana y vive con unos parientes. Pues se ve que no son muy buenos parientes. Mírala, parece un pollo enfermo. ¿De verdad puede cuidar de una niña? No me extraña que Estella tenga notas tan malas». Ignoré los cuchicheos, tomé la mano de Estella y me senté en un asiento vacío en la última fila. Estella bajó la cabeza aún más. Sentí su manita temblar. Empezó la reunión. La maestra era una mujer de finales de los 30, con gafas de montura negra y expresión severa. Comenzó elogiando a unos cuantos alumnos con notas excelentes. Los padres de esos niños sonreían orgullosos, enderezándose en sus sillas. Entonces el ambiente cambió. Su mirada se dirigió hacia nosotras. «Ahora quiero hablar específicamente de Estella». Su voz se hizo más fuerte, teñida de disgusto. «Este semestre, Estella ha sido la que más ha bajado la media de los exámenes de la clase, más que cualquier otro alumno. Y no es solo por las notas. Su actitud en la escuela también es un problema. Es retraída, no se lleva con los demás y no tiene ninguna interacción con sus compañeros. Siempre está soñando despierta en clase». Todas las miradas de los padres cayeron sobre mí como un foco. Sentía el shock, el miedo y el desprecio en sus ojos. La maestra se ajustó las gafas y continuó con tono arrogante. «La tutora de Estella. ¿Está aquí hoy?». Levanté la mano lentamente. «Ah, así que usted es su tutora». La maestra me recorrió de arriba abajo, con una mirada llena de desprecio. «Señora, no sé cuál es su relación con la niña, pero como tutora está siendo increíblemente irresponsable. ¿Le importa siquiera su educación? Si no puede con ella, no debería permitir que interfiera en el aprendizaje de los demás niños ni arruine el ambiente de toda la clase». Sus palabras eran cuchillos envenenados, apuñalándonos a mí y a la pequeña a mi lado.
Sentí el cuerpo de Estella temblar con más fuerza. Se mordió el labio, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se negó, terca, a dejarlas caer. En ese instante, una rabia desconocida surgió desde lo más profundo de mi corazón muerto. Yo, Evelyn Reed, podía aceptar que Julian me abandonara. Podía aceptar una enfermedad terminal. Podía aceptar perderlo todo y morir. Pero no podía aceptar que humillaran públicamente a una niña de 7 años. Me levanté despacio. Bajo la mirada de toda el aula, miré con calma a la maestra en el estrado. «Hola, profesora». Mi voz no era fuerte, pero sí clara. «Soy la tía de Estella, Evelyn Reed». La maestra, que claramente no esperaba que yo me atreviera a levantarme y desafiarla, se quedó un momento en pausa y frunció el ceño. ¿Hay algún problema? ¿He dicho algo incorrecto? ¿Algo incorrecto? Repetí en voz baja. Y entonces dije, profesora, acaba de decir que Estella es retraída y no se lleva con los demás. ¿Puedo preguntarle algo? Como su maestra, ¿ha intentado averiguar por qué se volvió así? Eso es problema suyo, un problema de su crianza en casa, dijo la maestra, poniéndose a la defensiva. Ah, ¿sí? Mi mirada recorrió a los alumnos del aula y finalmente se detuvo en un niño corpulento. Recordé que Estella me dijo que él a menudo le robaba el material y le rompía los deberes. Profesora, déjeme preguntarle, ¿es consciente de que Estella sufre acoso con frecuencia por parte de sus compañeros? Le rompen los estuches y le rasgan los libros. ¿Lo ha notado alguna vez? Mi voz se mantuvo calmada, pero llevaba una fuerza innegable. El rostro de la maestra empezó a tensarse. Déjeme preguntarle otra vez. Continué. ¿Ha visto los moratones en las manos y en los brazos de Estella? Tomé la mano de Estella con suavidad y mostré a todos las marcas azuladas bajo su manga. ¿No es demasiado esperar que una niña que ha vivido con miedo y ha sufrido violencia escolar durante tanto tiempo sea alegre, extrovertida y positiva? ¿De qué está hablando? Eso es calumnia. La cara de la maestra se puso roja. ¿Cómo va a haber violencia en la escuela? Solo intenta evadir su responsabilidad. Si es calumnia o no, podemos comprobarlo revisando las cámaras de seguridad, dije con calma. Y sobre sus notas, ¿cómo se espera que una niña que ni siquiera se siente segura pueda concentrarse en estudiar? Usted es educadora. ¿En sus ojos los alumnos son solo números? ¿La salud mental y el entorno en el que crecen no forman parte de su responsabilidad? Mis palabras resonaron con claridad en el aula en silencio. Todos los padres me miraban, ya no con desprecio, sino con sorpresa y emociones complejas. La madre del niño corpulento al que había señalado, una mujer grande cubierta de marcas de lujo, se levantó de golpe. Me apuntó con el dedo a la cara y gritó, «¿Qué tonterías estás diciendo? Mi hijo es un buen chico. Nunca acosaría a nadie. Tú lo que quieres es sacar dinero porque eres una pobretona». Ignoré sus gritos y me quedé mirando en silencio a la maestra, esperando una respuesta. A la maestra le temblaron los labios, pero no pudo decir una sola palabra. Mis preguntas la habían dejado sin salida, y gotas de sudor frío aparecieron en su frente. Tía Evelyn, Estella, a mi lado, tiró suavemente de mi camiseta. Me miró con sus ojos brillantes y llenos de lágrimas, con una expresión de sorpresa, gratitud y una luz que nunca le había visto antes, admiración. Bajé la mirada y le sonreí para tranquilizarla, luego volví a mirar al estrado, y mi voz se cargó de determinación. Profesora, hoy no he venido aquí para que me sermoneen. Hoy he venido para decirle que, a partir de ahora, voy a proteger a Estella. Y si alguna vez me entero de que aquí vuelve a ser tratada injustamente, nos veremos en los tribunales. Al terminar, no presté más atención a los rostros atónitos a mi alrededor. Tomé la mano de Estella y, bajo la mirada de todos, salí del aula con paso firme. La luz del sol caía sobre nosotras. Era cálida. Por primera vez entendí lo que se siente al ser un escudo para alguien más débil. En medio de mi desesperación interminable, esa sensación me dio una minúscula razón para existir. Solo nosotras dos en el mundo. Incluso después de salir de la escuela, Estella siguió en silencio, con su manita aferrada a la mía con fuerza,
como si temiera que yo desapareciera al siguiente instante. Sentía su tensión y su ansiedad. Probablemente le preocupaba que mi desafío en el aula le causara aún más problemas. Tía Evelyn, al final preguntó, ¿no me he metido en un lío por mi culpa? Tras caminar un rato, su voz era tan baja como un zumbido. Me detuve y me arrodillé para mirarla a los ojos. Bajo el sol, su carita se veía aún más pálida y delgada. Sus pestañas largas seguían salpicadas de lágrimas sin secar, y me dolió el corazón. ¡Qué tontita eres! ¿Cómo ibas a meterme en un lío? Extendí la mano y le limpié las lágrimas con suavidad, hablando con la voz más dulce que pude. Quienes deberían sentirse mal son los adultos. Yo y tu maestra. Te fallamos. No te protegimos. Los labios de Estella temblaron, y entonces las lágrimas le cayeron como perlas de un collar roto. No lloró en voz alta, solo sollozó en silencio, con el cuerpecito sacudiéndose. Supe que era la forma de una niña que había reprimido sus emociones durante demasiado tiempo. No dije nada más. Solo abrí los brazos y la atraje con cuidado a un abrazo. Al principio se quedó rígida, como si no la hubieran abrazado así en muchísimo tiempo. Pero al cabo de un momento, su cuerpo tenso se fue relajando poco a poco, y sus manitas subieron para abrazarme también, fuerte. Hundió la cara en mi hombro y por fin empezó a llorar de verdad. Sus sollozos iban cargados de pena, miedo y dolor acumulado durante tanto tiempo. Al sostenerla, sentí como si estuviera sosteniendo a mi yo del pasado, a esa Evelyn impotente que, bajo el desprecio y la negación constantes de Julian, había empezado a creer que todo era culpa suya. Nos quedamos mucho tiempo en la acera abrazadas. Al final, su llanto fue cediendo. ¿Tienes hambre? Pregunté en voz baja. Ella levantó la cara de mi hombro, los ojos hinchados de tanto llorar como nueces maduras. Asintió con timidez. Vamos, te compraré algo rico. Sonreí, tomándole la mano. La llevé a una pequeña cafetería en un callejón lateral. El local era pequeño pero limpio, y el aire estaba lleno del aroma reconfortante a café y bacon. Le pedí lo más caro del menú, una torre de tortitas con todos los acompañamientos, y un plato de salchichas para compartir. Cuando llegaron las tortitas humeantes, altas, cubiertas de fruta y nata, se veían irresistibles. Anda, come antes de que se enfríe, le dije, dándole un tenedor. Estella miró el plato abundante, pero no cogió el tenedor. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Pregunté. Negó con la cabeza. Luego me miró y preguntó muy seria. Tía Evelyn, esto debe ser muy caro, ¿verdad? Si gastamos todo el dinero, ¿qué vas a hacer tú? Se me encogió el corazón. Una niña de 7 años, que debería vivir despreocupada, ya había aprendido a pensar en los demás y a preocuparse por sobrevivir. No pasa nada, sonreí, y le puse una salchicha en el plato. Tengo dinero. Estás creciendo. Tienes que comer mucho. Ella miró la salchicha, luego me miró a mí. Entonces, por fin, tomó el tenedor y dio un pequeño bocado a una tortita. Quizá llevaba mucho tiempo con hambre, porque empezó a comer muy rápido, con las mejillas infladas como un hámster adorable. Al verla comer, noté que volvía mi apetito. Incluso el dolor de estómago pareció calmarse en ese ambiente cálido. Estella, pregunté con cuidado mientras comíamos, antes dijiste que no tienes familia. ¿Qué quisiste decir? La gente que se supone que debía cuidarte, no te cuida. Estella se quedó quieta. Bajó la cabeza y pinchó las tortitas con el tenedor. Tras un largo silencio, al final dijo en una voz que era apenas un susurro, no son mi familia. Son primos lejanos de mi papá. Mi mamá y mi papá murieron en un accidente de coche. Un peso enorme se asentó en mi pecho. Así que sí, era huérfana. No fueron buenos conmigo, continuó, sin emoción, como si hablara de otra persona. Decían que era una carga, que costaba demasiado dinero. No me daban casi comida y yo tenía que hacer todas las tareas. Cuando el tío se emborrachaba, me pegaba. Se subió la manga. Además de los moratones que ya había visto, había más marcas, nuevas y viejas, en su brazo. Era espantoso. No quiero estar en esa casa,
dijo mirándome. Por primera vez, en sus ojos apareció una súplica que iba mucho más allá de su edad. Tía Evelyn, ¿puedes llevarme contigo, por favor? La miré, sin poder hablar. ¿Llevarla conmigo? ¿A dónde iba a llevarla? Yo misma era una mujer sin hogar y moribunda. Ni siquiera sabía dónde estaría mañana. ¿Cómo podía prometerle un futuro? Pero, al ver sus ojos llenos de esperanza, no pude negarme. Si yo me iba, ¿qué sería de ella? ¿La devolverían a esa casa infernal para que la abusaran y la atormentaran hasta que la luz de sus ojos se apagara por completo? Tía Evelyn, al ver mi largo silencio, la luz en sus ojos volvió a apagarse. Bajó la cabeza y sonrió con vergüenza. Lo siento. Pedí demasiado. Ya me has ayudado muchísimo. Volvió a coger el tenedor y comió en silencio, mucho más despacio esta vez. Al ver su espalda pequeña, sentí el pecho apretado. Julian me había dicho que no valía nada. El médico me había dado una sentencia de muerte. El mundo entero me había abandonado. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, esa niña me había arrancado del borde de la muerte con $5 y una petición nacida de la desesperación. Tal vez el destino nos había juntado, no para que yo la salvara a ella, sino para que ella me salvara a mí. Estella, tomé una decisión. Ella levantó la vista, confundida. Esa comida costó $5, dije, mirándola a los ojos y pronunciando cada palabra con claridad y firmeza. El resto del acuerdo lo tomaré como un pago adelantado por cuidarte durante los próximos meses. Así que, hasta que te encuentre una nueva familia, seré tu tutora temporal. ¿Qué te parece si somos familia, aunque sea solo por un tiempo? No sabía por qué lo dije. Tal vez estaba loca. Una mujer moribunda ofreciendo cuidar de una niña. Sonaba a chiste absurdo. Pero Estella se lo tomó en serio. Me miró con la boca entreabierta, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Unos segundos después, sus ojos se encendieron de nuevo. Gotas gruesas de lágrimas cayeron sobre el plato de tortitas, haciendo pequeñas salpicaduras. Esta vez no se contuvo. Abrió la boca y, con un sollozo fuerte, asintió con energía. Entre palabras ahogadas, gritó, sí, sí, tía Evelyn, somos familia. Lloraba y reía al mismo tiempo. Su sonrisa era más brillante y radiante que cualquier cosa que yo hubiera visto. Al verla, yo también sonreí. Y luego empecé a llorar. En esa pequeña cafetería acogedora, dos almas abandonadas por el mundo encontraron un refugio temporal la una en la otra, con un plato de tortitas y una promesa temeraria. Sabía que el camino por delante estaría lleno de espinas. Mi salud, mi dinero, nada duraría mucho. Pero al menos, en ese momento, mi corazón estaba cálido, porque ya no estaba sola. Teníamos una familia temporal. Recuperar un talento olvidado. Después de que Estella y yo nos convirtiéramos en una familia temporal, el primer problema, y el más práctico, fue el dinero. Los $20.000 en mi cuenta no eran poca cosa, pero en una ciudad tan cara, estaban lejos de ser suficientes para cubrir el alquiler, los gastos de vida y las facturas médicas que quizá necesitaría en el futuro. Además, ahora tenía que pensar en el futuro de Estella. No podía cuidarla unos meses y luego dejarla completamente sola otra vez. Tenía que ganar dinero. En cuanto esa idea echó raíces, creció como una mala hierba en mi mente. Por primera vez en 10 años, un deseo desesperado de crear algo para mí y para alguien más se elevó dentro de mí. Pero, ¿qué podía hacer? Una ama de casa desconectada de la sociedad durante una década. Mi educación y mi carrera se habían detenido hacía 10 años. No tenía ventajas en el mercado laboral. Esa noche, cuando Estella se quedó dormida, me senté sola en el viejo escritorio, mirando una hoja en blanco. Empecé a hacer inventario de lo que todavía me quedaba. Sin darme cuenta, tomé un lápiz y empecé a dibujar sin rumbo. Líneas y estructuras familiares fluyeron naturalmente desde la punta del lápiz. Era el boceto de un edificio con curvas elegantes y una estructura tradicional de encajes intrincados. Me quedé mirando el dibujo, atónita. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que dibujé algo solo para mí?
Después de casarme, mi lápiz solo se movía por Julian, dibujando en los estilos que él necesitaba, encontrando soluciones para sus proyectos estancados. Mis pensamientos, mi inspiración, todo se volvió suyo. Con el tiempo, incluso olvidé que alguna vez fui una estudiante llena de pasión y sueños por el diseño arquitectónico. Recuerdo a mi profesor de la universidad dándome una palmada en el hombro con expresión de pesar. Evelyn, eres la estudiante con más inspiración que he visto nunca. Es un desperdicio enorme que te quedes en casa. En ese momento, perdida en el amor, pensé que mi profesor era anticuado. Creí que sacrificarlo todo por el hombre que amaba era mi mayor propósito. Qué ridículo me parece ahora. Del fondo de una maleta vieja y gastada, saqué un portafolio polvoriento. Al abrirlo, encontré todos mis bocetos de diseño de la universidad. Bajo la luz de la lámpara, las líneas en el papel amarillento seguían llenas de vida. Mirarlos era como ver a mi yo de antes, lleno de ambición y de un deseo infinito por el futuro. No me había quedado sin nada. Todavía tenía mi talento, mi profesión. Eso era algo que Julian jamás podría robarme. Tía Evelyn, ¿qué estás mirando? Estella se había despertado y se frotaba los ojos mientras se acercaba. Oh, nada. Solo unos dibujos viejos, dije sonriendo y acariciándole el pelo. Se acercó más y miró los bocetos, señalando el diseño de una villa compleja. Esta casa mola. Parece hecha con bloques de construcción. Me reí. Tenía razón. El diseño central de ese dibujo utilizaba técnicas tradicionales de ensamblaje, haciendo que el edificio pareciera una obra de arte enorme y precisa. Era mi obra maestra de la universidad. ¿Te gusta? Le pregunté. Ella asintió con energía. Sí. Ojalá pudiéramos vivir algún día en una casa así. Viviremos, lo prometí, mirándola a los ojos. En serio, te lo prometo, algún día tendremos nuestra propia casa. Una casa incluso más bonita que esta. Sabía que quizá era un sueño imposible, pero esa noche recuperé algo más importante que el dinero, confianza y esperanza. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo freelance remoto relacionado con diseño en mi viejo portátil. No esperaba conseguir un gran proyecto. Solo quería empezar con cosas sencillas como diseño de interiores o renders. Creé un currículum simple, omitiendo el hueco de 10 años y mencionando solo algunos premios de mi época universitaria. Luego, como si buscara una aguja en un pajar, lo envié a decenas de empresas y estudios que buscaban diseñadores online. La mayoría de mis correos no tuvieron respuesta. Las pocas respuestas que recibí se cortaron en cuanto vieron mi hueco laboral. Me desanimé un poco, pero no me rendí. Cada día, aparte de cuidar de Estella, dedicaba todo mi tiempo a buscar trabajo y estudiar. Saqué mis viejos libros de texto y empecé a releerlos. Aprendí el software de diseño más reciente e intenté ponerme al día con las tendencias del sector, reconectando con el mundo del que había estado aislada durante una década. Fue una etapa difícil. El dolor de estómago regresaba a menudo, pero apretaba los dientes y lo soportaba. Ya no estaba sola. Tenía a Estella detrás de mí. Tenía que aguantar. Por fin, después de una semana, recibí una respuesta. Era de un pequeño estudio de diseño de interiores. Al dueño le gustaban mis habilidades de dibujo a mano. Dijo que me daría una oportunidad y me pidió que creara una propuesta de diseño para un pequeño estudio. El pago era de $500, no mucho, pero para mí era un salvavidas. Le puse el 120% de mi pasión y energía. Estudié el plano con meticulosidad, hablé mucho rato con el cliente por internet para entender sus hábitos y gustos, y luego me encerré en mi habitación y dibujé durante 3 días seguidos. No solo hice un plano detallado, sino también renders dibujados a mano para cada espacio. Mi diseño aprovechaba cada centímetro sin perder estética ni practicidad. Un punto especialmente destacado fue una cama plataforma convertible que diseñé, que podía servir como cama, como almacenamiento y como mesa baja. Cuando envié la propuesta al dueño del estudio, me sudaban las palmas de las manos. Menos de 10 minutos después, sonó mi teléfono. Hola, ¿hablo con Evelyn Reed, la diseñadora? Una voz joven, llena de sorpresa y emoción,
llegó desde el otro lado. Recibí tu propuesta. Dios mío, es brillante. Absolutamente fantástica. El cliente está encantadísimo. Dice que esta es exactamente la casa con la que siempre soñó. En ese momento, una ola de alivio me recorrió y, detrás, una alegría inmensa y una sensación de logro. Señorita Reed, sus habilidades de diseño son increíbles, y su trabajo tiene una calidez humana muy especial. ¿Le interesaría una colaboración a largo plazo con nuestro estudio? Nos encantaría confiarle más proyectos en el futuro, propuso el dueño con entusiasmo. Sí. Sí, por supuesto, dije, con la voz temblando de emoción. Al colgar, ya no pude contenerme. Me cubrí la cara y lloré de felicidad. No era por los $500. Era la primera vez, desde que el mundo me declaró sin valor, que recibía reconocimiento por mis propias capacidades. Esa sensación me hizo más feliz y más plena que cualquier regalo caro que Julian me hubiera dado jamás. Tía Evelyn, ¿por qué lloras? Estella corrió hacia mí, mirándome preocupada. Me sequé las lágrimas, sonreí y la levanté, dándole unas vueltas en el aire. Estella, no estoy llorando. Es que estoy tan feliz. Hemos ganado dinero. Conseguí trabajo. ¿De verdad? ¡Qué bien! Estella celebró, abrazándose a mi cuello y dándome un beso en la mejilla. Esa noche nos dimos un capricho con pollo y pizza para llevar. Celebramos esa primera victoria, tan dura, como soldados triunfantes. Sabía que esto solo era el comienzo. El camino por delante sería largo y difícil, pero al menos ya había dado el primer paso. Con mi talento olvidado, por fin podía empezar a construir un hogar pequeño, pero de verdad nuestro, para Estella y para mí, sobre esas ruinas. La tormenta regresa y nace la venganza. Gracias al éxito de ese primer proyecto, mi trabajo de diseño fue encarrilándose poco a poco. El dueño del estudio valoraba mucho mi talento y me seguía presentando nuevos clientes. Mis ingresos seguían siendo modestos, pero alcanzaban para cubrir el alquiler y los gastos de vida, y aún quedaba un poco para ahorrar. Me llevé a Estella y nos mudamos de aquel sótano oscuro. Encontramos un estudio pequeño pero luminoso en el mismo barrio viejo. Juntas compramos muebles de segunda mano. Pintamos las paredes de un beige cálido y pusimos algunas macetas pequeñas junto a la ventana. Era un lugar pequeño, pero lo habíamos creado con nuestras propias manos, y se sentía acogedor y seguro. Cada noche me sentaba en el escritorio a dibujar planos mientras Estella hacía los deberes en silencio a mi lado. Bajo la luz de la lámpara, nuestras dos sombras se alargaban, entrelazándose en una escena tranquila y hermosa. Mi salud también pareció mejorar con mi estado de ánimo. El dolor de estómago seguía apareciendo a veces, pero con menos frecuencia y menos intensidad. Empecé a creer que quizá, solo quizá, podría aguantar más tiempo por Estella. Estella también había cambiado mucho. En un entorno estable y con mis cuidados, su cara se llenó de más sonrisas y su personalidad se volvió mucho más luminosa. En la escuela, algunos niños seguían señalándola por el pasado. Pero ahora ya no tenía miedo, e incluso se defendía con valentía. Todo parecía ir en buena dirección. Casi empecé a pensar que Julian y ese pasado aterrador pertenecían a otro mundo. Hasta aquel sábado por la noche. Acababa de terminar una propuesta de diseño y estaba relajándome en el sofá con Estella viendo la tele. A ella le encantaba el canal infantil y yo lo veía con ella. Durante una pausa publicitaria, entraron las noticias locales. Y ahora, nuestro informe de negocios, dijo la presentadora con voz clara. La Torre Cloud Atlas, un nuevo edificio emblemático de nuestra ciudad diseñado por el reconocido joven arquitecto Julian Vance, ha sido nominada recientemente al prestigioso Premio Internacional de Arquitectura Pritzker. Es la primera vez que un arquitecto de nuestro país recibe una nominación, lo que significa que nuestro diseño arquitectónico moderno ha alcanzado un nivel de clase mundial. Aquí tienen una entrevista exclusiva con el señor Vance. La pantalla cambió y apareció un rostro demasiado familiar. Julian. Llevaba un traje Armani perfectamente entallado, el pelo impecable, una sonrisa segura pero humilde. Estaba delante de la maqueta de un rascacielos magnífico y único, hablando con soltura.
Dejé de respirar. Esa maqueta, ese edificio llamado Torre Cloud Atlas, con su forma única elevándose capa tras capa como nubes auspiciosas, con sus líneas elegantes mezclando encanto clásico y estética moderna, era el cuchillo más afilado clavándose directo en mi corazón, porque ese diseño, ese concepto entero, era mío. Era mi proyecto final de la universidad, un proyecto que había creado con mi mejor amiga de entonces, Sophia Finch, que además era la hija del profesor Finch. Nuestro tema era ligero entre las nubes. Soñábamos con crear un santuario poético en el cielo para nosotras y para todas las almas errantes de la ciudad. Julian, en aquel entonces, no era más que un estudiante de cursos inferiores que ayudaba a nuestro grupo haciendo maquetas. ¿Cómo podía? ¿Cómo se atrevía a robar descaradamente el trabajo que contenía la sangre y el sudor míos y de Sofía para construir su fama? La inspiración del diseño de la Torre Cloud Atlas vino de mi esposa. La voz de Julian en la tele era suave y llena de afecto. Era una mujer que amaba profundamente la cultura clásica. Fue ella quien me dio por primera vez el concepto de las nubes. Aunque ahora estamos divorciados, quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias. Ella es quien me convirtió en quien soy hoy. Lo decía con tanta sinceridad y cariño, como un caballero que, aunque traicionado, seguía siendo agradecido. Sentí una oleada de náuseas. Un sabor amargo me subió por la garganta. Tía Evelyn, ¿qué te pasa? Estás muy pálida. Estella me miró preocupada, tirándome de la mano. No respondí. Solo me quedé mirando fijamente la pantalla. La entrevista continuó. La reportera hizo algunas preguntas más, y Julian respondió impecable. Por fin, la reportera preguntó sonriendo, «Señor Vance, ha logrado un gran éxito en su carrera. ¿Hay alguna novedad en su vida personal?» Mucha gente tiene curiosidad. En la cara de Julian apareció una sonrisa un poco tímida. Miró a cámara y dijo despacio, pero con mucha claridad, «Sí. Y quiero aprovechar para darle las gracias a otra persona. Mi actual novia, Chloe Sterling. Ella fue como un rayo de sol que iluminó mis días más oscuros. Cuando yo estaba en lo más bajo, fue ella quien estuvo a mi lado, quien me animó y me apoyó». Hizo una pausa, con los ojos llenos de amor. «Así que quiero decirle aquí, Chloe, ¿te quieres casar conmigo?» Desde la tele estallaron vítores y aplausos de reporteros y personal, y yo ya no pude aguantar. Se me nubló la vista. Un dolor violento me retorció el estómago, y tosí un bocado de sangre. El líquido rojo salpicó la mesa y el suelo. «Tía Evelyn», gritó Estella, corriendo hacia mí entre lágrimas. «Evelyn, no me asustes. ¿Qué pasa? Estás sangrando». Me derrumbé sobre el sofá, encogiéndome en una bola. En medio del dolor insoportable, mi conciencia empezó a apagarse. Oía los gritos aterrados de Estella. La oía salir corriendo, golpear la puerta del vecino pidiendo ayuda. La paz que creía haber encontrado era una mentira. La resignación que creía haber logrado era autoengaño. Julian. No solo me había robado mi diseño, mi matrimonio y mi salud. Ahora estaba construyendo su gloria sobre mi cadáver y montando una historia de amor conmovedora con su nueva llama. Me trataba como si ya estuviera muerta, como un símbolo que podía manipular, consumir y usar a su antojo. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía permitido disfrutar con tanta facilidad de todo lo que debió ser mío? ¿Por qué yo tenía que esconderme en un rincón oscuro como una rata, luchando por sobrevivir, solo para morir en el olvido? No. Esta injusticia. Yo no podía morir así. Justo antes de que mi conciencia se hundiera del todo en la oscuridad, un pensamiento, claro como un relámpago, atravesó el caos de mi mente. No puedo morir así. Tengo que vivir. Tengo que recuperar todo lo que me pertenece. Tengo que hacer que Julian Vance pague por todo lo que ha hecho. Era la primera vez, no por Estella, sino por mí misma, que estallaba una voluntad de vivir tan intensa. La llama de la venganza se encendió por completo en ese instante. El preludio de la guerra. Cuando desperté en el hospital, el mundo al otro lado de la ventana estaba cubierto por una oscuridad de tinta. El techo blanco,
Las sábanas blancas y el olor familiar a desinfectante en el aire me recordaron que había vuelto al lugar al que menos quería regresar. Tía Evelyn, ¿estás despierta? Estella, que había estado cabeceando junto a la cama, me vio y gritó de alegría. Sus ojos rojos e hinchados se llenaron de lágrimas al instante. ¿Dónde estoy? Mi voz estaba seca y ronca. En el hospital. Anoche vomitaste muchísima sangre. Tenía tanto miedo. El vecino nos ayudó a llegar, dijo Estella, con su manita apretando la mía como si temiera que me derrumbara otra vez. Entró un médico con bata blanca, me miró y hojeó el historial al pie de la cama con el ceño fruncido. Señorita Reed, fue un caso clásico de hemorragia gástrica aguda. Su tono era muy serio. ¿Sufrió algún tipo de shock emocional fuerte? Se lo dije. En su estado, la agitación emocional es lo más peligroso. Es como jugarse la vida. Sonreí con amargura y no dije nada. Por suerte llegó a tiempo, así que su vida no corre peligro, suspiró el médico y siguió. Pero la situación no es optimista. Las células cancerígenas se están extendiendo rápido. Necesita ingresar de inmediato para un tratamiento sistemático. ¿Ingresar? Instintivamente busqué la cartera en el bolsillo. Todo el dinero que teníamos en ese momento era menos de $2000. Ingreso, tratamiento. El costo enorme era una cifra astronómica para nosotras. Doctor. Tía Evelyn, vamos a conseguir que te ingresen. Estella me interrumpió antes de que pudiera terminar. Su mirada estaba inusualmente firme. Yo encontraré la manera de conseguir el dinero. La miré. Una niña de 7 años diciendo que encontraría la manera. Era desgarrador y conmovedor a la vez. Pero al final me negué a ingresar. Conocía demasiado bien mi estado. El ingreso solo sería quemar dinero para alargar mi vida, no para salvarla. No podía echar el poco dinero que nos quedaba a un pozo sin fondo. Tenía cosas más importantes que hacer. Tras unos días en el hospital con suero, cuando me estabilicé un poco, insistí en que me dieran el alta contra el consejo del médico. Al volver a casa, lo primero que hice fue encender el ordenador y reunir toda la información que pude encontrar sobre Julian Vance y el proyecto de la Torre Cloud Atlas. Ver internet inundado de elogios, llamándolo un genio del diseño de una vez en un siglo, me hacía sentir como si me cortaran el corazón con un cuchillo. Eso era mío. Esa gloria, esos aplausos, deberían haber sido míos. Ya no podía quedarme quieta. Al día siguiente, después de dejar a Estella en la escuela, en vez de volver a casa a dibujar, me subí a un autobús hacia el centro. Tenía que ver a Julian. Tenía que mirarlo a la cara y preguntarle si de verdad su conciencia se la había comido un perro. La empresa actual de Julian estaba en un edificio de oficinas imponente, en la zona más concurrida del centro de Chicago. De pie abajo, mirando la enorme fachada de cristal, me sentí tan pequeña como una mota de polvo. La recepcionista me detuvo, con una sonrisa profesional. Señora, ¿tiene cita? Vengo a ver a Julian Vance. Soy Sue. Hice una pausa y forcé las 2 palabras. Ex esposa. La sonrisa de la recepcionista se congeló y fue reemplazada rápidamente por una expresión correcta y distante. Lo siento, pero el señor Vance está en una reunión ahora mismo. No puede subir sin cita. Ya me lo esperaba. No discutí. Solo me senté en un sofá del vestíbulo. Decidí esperar. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esperé sin fin. Durante ese tiempo, incontables profesionales de élite, bien vestidos, entraban y salían, y sus miradas hacia mí iban cargadas de curiosidad y evaluación. No les hice caso. Me quedé allí en silencio, como una estatua sin vida. Por fin, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, vi a Julian. Salió del ascensor rodeado de varias personas. Seguía deslumbrante, lleno de vigor. A su lado estaba Chloe Sterling, sonriendo como una flor en pleno florecer. Parecían perfectos juntos. Julian. Me levanté y lo llamé. Julian giró la cabeza. En cuanto me vio, su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por un asco y una molestia apenas perceptibles. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó fría y cansada. Chloe, a su lado,
también me vio. Se colgó del brazo de Julian con cariño y me miró con ojos inocentes. Su voz era suave. Eve, ¿qué haces aquí? Te ves tan pálida. ¿Estás enferma? Lo dijo lo bastante alto como para que todos alrededor lo oyeran. Al instante, todas las miradas cayeron sobre mí, llenas de lástima y compasión, como si yo fuera una mujer patética que, después de ser abandonada, hubiera venido sin vergüenza a aferrarse a su exmarido. Vaya numerito. La ignoré y me quedé mirando fijamente a Julian, preguntando palabra por palabra. Julian Vance, el diseño de la torre Cloud Atlas. ¿Qué pasa con eso? ¿Tienes el valor de decir otra vez delante de todos que es tu creación? Mi voz no era fuerte, pero retumbó como un trueno en el vestíbulo en silencio. Todos se quedaron congelados, incluido Julian. Claramente no esperaba que yo, la de siempre sumisa, lo desafiara públicamente en un lugar así. Su expresión cambió, pero recuperó la compostura rápido. Incluso logró una sonrisa impotente y conciliadora. Evelyn, basta. Intentó acercarse y tomarme la mano, pero yo me aparté con repugnancia. Sé que nuestro divorcio fue un golpe fuerte para ti, pero no puedes inventarte acusaciones así. La torre Cloud Atlas es el resultado de años de trabajo mío. Todo el sector lo sabe. ¿Tu trabajo? Me burlé. Saqué de mi bolso unos bocetos amarillentos, mis borradores originales de la universidad. Ahí está la forma más primitiva de la torre Cloud Atlas. Entonces, ¿cómo explicas esto? En cuanto Julian vio los bocetos, sus pupilas se contrajeron con fuerza, pero enseguida ocultó su expresión. Evelyn, estoy muy decepcionado contigo. Me miró con una expresión dolorida. Actuaba tan bien que casi le creí. Sé que tienes talento, pero no puedes confundir tus garabatos inmaduros de la universidad con mi trabajo maduro de hoy. No solo me insultas a mí, te insultas a ti misma. Eres un desgraciado sinvergüenza. Yo temblaba de rabia. Eve, ¿cómo puedes decirle eso a Julian? Chloe intervino en el momento perfecto. Sus ojos parecían a punto de llorar. Yo he visto con mis propios ojos cuánto sufrió Julian por la torre Cloud Atlas. ¿Cómo puedes lanzar acusaciones sin pruebas solo porque estás dolida? Eso es cruel. Sus palabras hicieron que los de alrededor empezaran a susurrar. Ah, así que es la exesposa montando un drama. Mírala. Seguro que está loca por dinero. Exacto. Todos sabemos qué clase de persona es el señor Vance. ¿Cómo iba a plagiar? Dicen que siempre hay una razón para que los miserables sean miserables. Miré a los dos, perfectamente coordinados, retorciendo lo negro y lo blanco, y sentí un asco profundo. Julian, dejé de discutir. Solo lo miré con una expresión casi de maldición. Dios está mirando. Todo lo que robaste, algún día lo pagarás multiplicado. Ya lo verás. Dicho eso, no volví a mirar su cara hipócrita. Arrastré mi cuerpo cansado fuera de aquel edificio que sentía que me asfixiaba. Detrás de mí oía la voz suave de Chloe, consolándolo. Julian, no te enfades. Eve seguro que no lo decía en serio. Es que está sufriendo mucho. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Sí, estaba sufriendo. Pero mi enfermedad no era el cáncer. Mi enfermedad era haber estado ciega durante los últimos 10 años, amando a un hombre peor que un animal. En ese enfrentamiento me habían derrotado por completo. No tenía pruebas, no tenía contactos. Mi fuerza miserable no era rival para el elaborado imperio de mentiras que Julian había construido. Pero no estaba desesperada. En ese breve cambio de su expresión, vi su inquietud y su miedo. El hecho de que tuviera miedo era suficiente. Mientras él tuviera miedo, yo aún tenía una oportunidad. Esta guerra acababa de empezar. Buscando un atisbo de esperanza, la derrota aplastante de nuestro primer choque me obligó a enfrentar una realidad fría. Con mi fuerza sola y unos pocos bocetos viejos, no podía sacudir la posición actual de Julian. Ya no era el estudiante pobre que dependía de mí. Ahora tenía dinero, poder, contactos y, lo más importante, una prometida con un trasfondo poderoso. Yo no tenía nada.
No podía actuar de forma tan temeraria otra vez. Necesitaba pruebas. Pruebas concluyentes que lo derribaran de un solo golpe. Pruebas que no pudiera rebatir. Pero, ¿dónde iba a encontrarlas? Las únicas personas que sabían del proyecto final de la universidad éramos yo, Sofía y Julian. Sofía ya no estaba, y Julian seguramente habría destruido cualquier rastro de evidencia que le resultara desfavorable. Estuve varios días en un callejón sin salida. Mi ánimo tocó fondo. De día, me obligaba a dibujar para ganar dinero. De noche, me sentaba sola frente al ordenador, mirando una y otra vez los planos de la Torre Cloud Atlas, intentando encontrar un detalle, una firma, algo que solo yo conociera y que pudiera servir como prueba. Estella, con su intuición afilada, notó mi estado de ánimo extraño. Dejó de insistirme, de jugar, y se volvió excepcionalmente callada y madura. Ayudaba con las tareas de casa que podía hacer. Y cuando me veía cansada de tanto dibujar, me traía en silencio un vaso de agua caliente. Tía Evelyn, no estés tan triste, me decía, sentándose a mi lado con la barbilla apoyada en las manos, consolándome como una pequeña adulta. Ese hombre malo de la tele. Algún día recibirá lo que se merece. Al ver su carita seria, sentí que algo cálido se extendía por mi pecho. Eso es. La tenía a ella. No podía caerme. Estella, ¿te acuerdas de tu abuelo? Le pregunté, de pronto, al ocurrírseme una idea. La madre de Estella, Sofía Finch, era mi mejor amiga. Yo solo había conocido a su padre, el profesor Arthur Finch, unas pocas veces durante la universidad. Lo único que sabía era que era un arquitecto muy reconocido, una figura de nivel maestro que pasaba la mayor parte del tiempo en proyectos en el extranjero. El talento de Sofía venía directamente de él. Abuelo. Estella pensó un momento y luego negó con la cabeza. Nunca lo he conocido. Después de que mamá y papá murieran, nadie volvió a hablar de él. Solo escuché que estaba en un lugar muy, muy lejano. Una chispa tenue de esperanza se encendió en mi corazón. Si el profesor Finch aún conservaba las cosas de su hija, ¿podrían estar entre ellas los archivos originales de la Torre Cloud Atlas? Pero yo no tenía su contacto, y él estaba en el extranjero. ¿Cómo iba a comunicarme con él? Pronto descarté la idea como una fantasía febril. La vida volvió a una calma superficial. Seguía ocupada sobreviviendo, seguía buscando un pequeño hilo de esperanza. El giro llegó un fin de semana cualquiera. De repente, recibí una llamada de los parientes que se suponía que estaban criando a Estella. Era el primo, con un tono extremadamente grosero. Andaba corto de dinero y exigió que le enviara de inmediato la manutención de Estella de ese mes. Entonces recordé que la inscripción oficial y los documentos de Estella seguían en su casa. Legalmente, ellos seguían siendo sus tutores. Ese era un problema que siempre me había preocupado. Temía que pudieran arrebatármela en cualquier momento. No podía permitir que eso pasara. Tenía que conseguir la custodia de Estella lo antes posible, pero eso requería dinero y un juicio, dos cosas que estaban muy por encima de mis posibilidades actuales. Por ahora, solo podía intentar apaciguarlos. Mira, lo que pasa es que, estaba a punto de inventarme una excusa para ganar tiempo cuando, del otro lado de la línea, sonó una voz vieja, pero autoritaria. Déjame hablar con Estella. Necesito hablar con mi nieta. Me quedé inmóvil. Hubo un forcejeo breve al otro lado y entonces llegó una voz temblorosa, llena de lágrimas. Hola, ¿eres tú, abuelo? Era Estella. Estaba hablando con su abuelo. Me emocioné tanto que casi di un salto. Puse el teléfono en altavoz de inmediato para que Estella hablara. Estella, mi niña, soy el abuelo. La voz del profesor Finch estaba llena de emoción y culpa. Perdóname, Estella. El abuelo se equivocó. Volví demasiado tarde. Has sufrido mucho, ¿verdad? Estella ya no pudo contenerse y rompió a llorar. Abuelo y nieta lloraron un buen rato por teléfono hasta que por fin lograron calmarse. Estella, ¿dónde estás ahora? ¿Estás bien? Preguntó el profesor Finch con urgencia. Estoy con la tía Evelyn. Ella es muy buena conmigo,
respondió Estella en voz bajita, mirándome. En ese momento, un plano de un cliente que yo estaba corrigiendo cayó al suelo por una corriente de aire. Me agaché, lo recogí, tomé un lápiz y marqué rápidamente unas correcciones en la estructura. Ese gesto quedó captado por la cámara del móvil que Estella sostenía. Al otro lado de la línea, la voz del profesor Finch se detuvo de golpe. Pasaron unos segundos y habló otra vez, con la voz temblando de sorpresa e incredulidad. Estella, la tía que está a tu lado, ¿cómo se llama? Evelyn Reed, respondió Estella obediente. Evelyn Reed, repitió el profesor Finch, con la voz cargada de emociones complejas. Abuelo, ¿qué pasa? Nada, nada, dijo deprisa, recuperando la compostura. Pero sus siguientes palabras hicieron que el corazón me golpeara el pecho. Estella, ¿puedes poner a tu tía Evelyn al teléfono, por favor? Respiré hondo y tomé el teléfono de manos de Estella. Hola, profesor Finch. Soy yo. Mi voz temblaba un poco. Tú eres Evelyn Reed. La voz del profesor Finch al otro lado parecía atravesar los años, con una autoridad familiar y un tono que escrutaba. Sí, lo soy. ¿Estabas dibujando? Sí. Es un diseño de interiores para un cliente. Al otro lado cayó otro silencio largo. Podía oír su respiración pesada. Evelyn, por fin habló de nuevo, con una orden innegable en la voz. Tú y Estella tienen que ir al aeropuerto ahora mismo. Compren billetes para el próximo vuelo a París. Yo cubriré todos los gastos. ¿París? Me quedé en shock. Sí, el tono del profesor Finch fue firme. Hay cosas que tengo que ver con mis propios ojos y hablar contigo en persona. Esto es muy importante. Tiene que ver con mi hija y tiene que ver contigo. Tiene que ver con Sofía y contigo. Mi mente era un caos, pero una intuición potente me dijo que esto tenía que ser por la Torre Cloud Atlas. Podía ser la única oportunidad que el cielo me estaba dando. No podía dejarla pasar. Sí, por supuesto, respondí al instante, sin una sola duda. Profesor, salimos ahora mismo. Al colgar, el corazón me seguía latiendo a toda velocidad. Miré a Estella, que estaba a mi lado con expresión confundida, y la apreté en un abrazo fuerte. Estella, tenemos que hacer un viaje largo, le dije. Muy, muy lejos, para conocer a una persona muy importante. Tal vez, solo tal vez, esta vez sí podamos conseguir justicia, por mí y por Sofía. El contraataque final y el escenario del juicio. El plan de ir a París al final fracasó, chocando contra el muro de la realidad. Estella no tenía pasaporte, y para sacarlo hacía falta la firma de un tutor legal. Cuando fui a ver a sus parientes, se negaron a colaborar a menos que les pagara $100.000 por las molestias. Yo no tenía ese tipo de dinero. Cuando el profesor Finch se enteró, cambió de plan de inmediato. Ustedes esperen ahí. Yo vuelvo. La espera fue larga y agonizante. No sabía si el regreso del profesor Finch realmente podría resolver algo. Mientras tanto, la fecha de la boda de Julian y Chloe se acercaba rápidamente. Los medios cubrían su boda sin parar, retratando a Julian como el hombre perfecto que lo tenía todo, carrera y amor. Cada vez que veía noticias suyas en Internet, el odio en mi corazón se hacía más profundo. Ya no podía quedarme esperando. Sentía que, si lo hacía, todo se acabaría. Después de consultar con algunos servicios gratuitos de ayuda legal, tomé una decisión. Iba a demandar a Julian Vance. Sabía que mis pruebas eran débiles y que mis posibilidades de ganar eran mínimas. Pero un abogado me dijo que, incluso si perdía, tenía que hacer mucho ruido. Si lograba atraer la atención pública y hacer que la gente cuestionara los derechos de autor de la Torre Cloud Atlas, podría haber una oportunidad de darle la vuelta. Era lo último y lo único que podía hacer. Con el poco dinero que me quedaba, contraté a un abogado joven y presenté una demanda en el tribunal, acusando a Julian de infracción de derechos de autor. Cuando la noticia estalló, Internet explotó. Al principio, la opinión pública estuvo casi unánimemente del lado de Julian. Todos me trataban como a una loca consumida por el odio tras ser traicionada en el amor, intentando sacarle dinero a su exmarido.
Solo quiere el dinero. Qué exesposa tan horrible, apareciendo para aprovecharse de su éxito. El señor Vance tiene una mala suerte tremenda por haberse cruzado con una mujer así. El equipo de relaciones públicas de Julian respondió con rapidez. Emitieron un comunicado de inmediato, en el que Julian se presentaba como una víctima acosada por su exesposa. Afirmaba que, por respeto a su pasado, no había querido hacer públicos asuntos privados, pero que mis acciones habían afectado gravemente su reputación y su vida normal, dejándole sin más opción que responder a la demanda. Su declaración estaba llena de súplicas emotivas y le ganó muchísima simpatía. A mí, en cambio, me crucificaron en la opinión pública, atacándome con comentarios venenosos desde todos lados. El teléfono no dejaba de sonar, y fans obsesivos incluso se reunieron fuera de mi apartamento gritando insultos y amenazas. En esos días, Estella y yo ni siquiera podíamos salir de casa. Tía Evelyn, no mires estas cosas, me decía Estella, quitándome el móvil y cerrando la aplicación llena de comentarios insoportables. Me secaba las lágrimas con sus manitas. Esa gente es mala. No saben nada. Yo la abrazaba, con el corazón helado. Creí que podría ignorarlo, pero me sobreestimé. Esas palabras crueles eran como cuchillos afilados, cortándome en pedazos. El día del juicio, el tribunal estaba abarrotado de reporteros y curiosos. Yo, vestida con ropa vieja y gastada, caminé entre una lluvia de flashes y miradas suspicaces hasta la sala. Julian, en cambio, llegó sereno, con un traje impecable y rodeado de varios guardaespaldas. El ambiente era solemne. Mi joven abogado, el señor Park, hizo lo que pudo. Presentó al juez mis bocetos universitarios, explicando desde un ángulo profesional la estrecha conexión entre esos bocetos y la versión final de la Torre Cloud Atlas. Pero todo era evidencia circunstancial. Cuando le tocó a la defensa, el abogado de Julian se mostró extremadamente seguro. Primero llamó como testigos a varios antiguos compañeros, gente a la que Julian había ayudado en el pasado y que, naturalmente, estaba de su lado. Sí, recuerdo, dijo un hombre con gafas. Evelyn dibujó algunos bocetos parecidos en aquella época, pero eso no era más que fantasía inmadura de nuestros días de estudiantes. No tiene nada que ver con la gran obra del señor Vance hoy. El señor Vance estaba lleno de ideas. Incluso entonces, ya hablaba con nosotros de su visión para la arquitectura del futuro. Llevaba mucho tiempo hablando del concepto de la Torre Cloud Atlas. Otra mujer se sumó, y sus testimonios anularon fácilmente todos mis esfuerzos. Después, el abogado de Julian presentó una pila gruesa de pruebas, actas de reuniones, revisiones de diseño y correos entre Julian y su equipo desde el inicio del proyecto de la Torre Cloud Atlas hasta su finalización. Todo formaba una cadena perfecta, demostrando que la torre era el resultado del trabajo duro de Julian y su equipo, y que no tenía nada que ver conmigo. Miré esas supuestas pruebas, temblando de rabia. Todo era falso. Había borrado cada rastro de mí y ahora usaba hechos inventados para clavarme a un poste de vergüenza. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté, desbordada por la emoción, y señalé a Julian en el estrado de los acusados. ¿Puedes decir que no robaste mi diseño? Mírame a los ojos y dilo otra vez, que la Torre Cloud Atlas no tiene nada que ver conmigo. Objeción. El abogado de Julian se levantó de inmediato. La demandante se está alterando y está atacando de forma personal. El juez golpeó el mazo, advirtiéndome que controlara mis emociones. De principio a fin, Julian me miró con una expresión de lástima e impotencia. En su declaración final incluso fingió ser magnánimo. Señoría, sé que Evelyn no está bien. Está en un estado mental muy inestable. Espero que el tribunal considere sus circunstancias especiales y no la responsabilice por el daño que ha causado a mi reputación. Solo deseo que deje el pasado atrás y empiece una nueva vida pronto. Su actuación fue perfecta. Se retrató como un santo falsamente acusado por su exesposa loca, pero que respondía al mal con bondad. El veredicto estaba cantado. El juez dictaminó en el acto que las pruebas de la demandante eran insuficientes y desestimó el caso. Además, me ordenó a mí, la demandante, Evelyn Reed,
Que pidiera disculpas públicamente en un plazo de 3 días por fabricar hechos y dañar gravemente la reputación del demandado, Julian Vance. Perdí. Perdí por completo, de forma total. No solo no había conseguido justicia, sino que el tribunal me había marcado como mentirosa y ahora me obligaba a disculparme con el ladrón que me lo había robado todo. ¿Podía existir algo más absurdo y ridículo en este mundo? Al salir del tribunal, iba en un aturdimiento. Los reporteros se me echaron encima como tiburones oliendo sangre, metiéndome micrófonos y cámaras en la cara. Señorita Reed, ¿qué opina del veredicto? ¿Va a disculparse con el señor Vance? ¿Se arrepiente de haber presentado esta demanda? No pude decir ni una palabra. Solo logré abrirme paso entre aquella multitud lobuna con la protección del señor Park. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación. Por más que Estella llamara, no le abrí. Me tiré en la cama, me tapé la cabeza con las sábanas y sentí que la oscuridad y la maldad del mundo entero me rodeaban. Me equivoqué. Me equivoqué desde el principio. Me equivoqué al creer que en este mundo existían la justicia y la equidad. ¿Cómo podía una hormiga sin poder como yo derrotar a un elefante como Julian? Todas mis luchas no eran más que una comedia humillante contra mí misma. Quizá debería haber saltado de aquel puente. Al menos así habría conservado el último trozo de mi miserable dignidad. Mi vida ya no tenía esperanza. Justo cuando estaba a punto de ser devorada por la desesperación y el deseo de morir sonó un golpe repentino, urgente y potente en la puerta. Tía Evelyn, por favor, abre, tía Evelyn, era la voz de Estella, empapada en llanto. No me moví. Me metí aún más bajo las sábanas. Señorita Reed, por favor, abra esa puerta. Llegó otra voz. Una voz anciana, llena de autoridad, pero también teñida de una ansiedad innegable. Esa voz era el profesor Finch. Mi cuerpo tembló con violencia. Mi mente, caótica, se aclaró de golpe. Él había vuelto. Me caí de la cama y casi me arrastré hasta la puerta. Con las manos temblorosas, la abrí. Afuera estaba un anciano de pelo blanco, pero de espíritu afilado. Llevaba un traje bien entallado. Su rostro era delgado, pero sus ojos eran penetrantes. Los años habían marcado su cara, pero lo reconocí al instante. El maestro del diseño arquitectónico, el padre de Sofía, el profesor Arthur Finch. A su lado estaba Estella, con los ojos hinchados de tanto llorar. Abuelo, en cuanto abrí la puerta, Estella se lanzó a los brazos del profesor Finch. Él abrazó a su nieta con fuerza. Sus ojos, empañados, se llenaron de lágrimas. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda y luego me miró con una expresión muy compleja. Una mezcla de evaluación, tristeza y una familiaridad indescriptible. ¿Tú eres Evelyn Reed?, preguntó, con una voz más pesada y poderosa que por teléfono. Asentí, con los labios temblando, pero sin que me saliera sonido. Entremos y hablemos, suspiró, guiando a Estella hacia nuestra habitación pequeña y desgastada. Miró alrededor y, cuando su vista cayó sobre los borradores de diseño desordenados en mi escritorio, sus pupilas se contrajeron de forma casi imperceptible. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa del comedor. Estella, obediente, nos sirvió agua. Cariño, ve a tu cuarto y haz los deberes por ahora. El abuelo tiene que hablar de algo con la tía Evelyn, dijo el profesor Finch, acariciándole el pelo con cariño. Estella asintió, madura, y se fue al dormitorio, mirando hacia atrás varias veces. Solo quedamos el profesor Finch y yo en el salón. Un silencio pesado cayó entre los dos. He oído lo de la demanda. El profesor Finch rompió el silencio primero, con la voz cargada de un poco de enfado y reproche. Fuiste demasiado impulsiva, desafiando a una bestia completamente armada sin ninguna preparación. El resultado solo podía ser autodestrucción. Las lágrimas que ya no podía contener me corrieron por la cara. Lo siento, profesor. Yo estaba tan agraviada. ¿Y crees que eres la única agraviada? En los ojos del profesor Finch destellaron una pena y una ira extremas. Ese animal, lo que robó no fue solo tu trabajo. También fue la última obra que mi hija Sofía dejó en este mundo.
Sentí que me arrancaban el corazón. Profesor, usted lo sabía. Claro que lo sabía, dijo, sacando una carpeta gruesa de su maletín de cuero y estrellándola sobre la mesa. La Torre Cloud Atlas. Su nombre original era Ari. Era el proyecto final de la universidad que tú y mi Sofía crearon juntas. Tengo todos los bocetos originales, los diarios de diseño y cientos de correos que intercambiaron sobre ese diseño. Extendió los documentos delante de mí. Vi la caligrafía familiar, vi la firma vibrante de Sofía. Incluso vi los correos en los que discutíamos con pasión sobre un detalle estructural. Todo estaba tan vivo como si hubiera sido ayer. Mi Sofía tenía una costumbre desde niña, dijo el profesor Finch, con la voz llena de añoranza. Me enviaba una copia de cada trabajo importante para que yo le diera mi opinión. En el proyecto final, estuve involucrado en todo el proceso, desde el concepto inicial hasta la finalización. Conozco cada detalle, cada filosofía, como la palma de mi mano. Entonces, mi voz tembló de emoción. Entonces, las supuestas pruebas que Julian presentó, son todas falsas. Exacto. En los ojos del profesor Finch apareció un frío cortante. Ese miserable desagradecido. En aquel entonces, Sofía se apiadó de él por ser pobre y lo dejó unirse al grupo para ayudar con tareas menores, como ordenar materiales y hacer maquetas. Él nunca tuvo acceso a la filosofía central de ese diseño. Debió usar algún método despreciable para conseguir los archivos digitales ya terminados de Sofía. Yo lo comprobé. El rostro del profesor Finch se ensombreció. Justo antes del accidente de Sofía, Julian pidió prestado el conjunto completo de materiales del proyecto final, usando sus estudios como excusa. Mi Sofía, tan bondadosa, sin sospechar nada, se lo dio todo. Jamás habría imaginado que estaba metiendo a un lobo en su casa. Las piezas de la verdad por fin encajaron a la perfección. Así que eso era. Julian había apuntado a ese diseño desde el principio. Había usado la bondad de Sofía y mi amor y mi confianza en él para convertir nuestra sangre y sudor en algo suyo. La muerte repentina de Sofía solo lo hizo más atrevido, creyendo que ese secreto quedaría enterrado para siempre. Pero no contó con una cosa. La prueba más original y más completa estaba en manos del profesor Finch. Profesor, entonces podemos. Lo miré con ojos encendidos, como si viera el amanecer de la venganza. Aún no. El profesor Finch negó con la cabeza y me hizo un gesto para que me calmara. Julian ahora tiene apoyos poderosos, con la familia Sterling detrás. Si presentamos esta evidencia ahora, él simplemente dirá que la fabricamos por rencor después de perder la demanda, para destruirlo por completo y asegurarnos de que nunca pueda levantarse. Tenemos que prepararle el escenario más magnífico y más brutal. Un escenario que yo no entendía. Una sonrisa fría apareció en los labios del profesor Finch. ¿Sabes quién es el presidente del jurado del premio Pritzker este año? Negué con la cabeza. Soy yo, dijo despacio, revelando un hecho que me dejó atónita. En sus ojos ardía una llama de venganza. Y Julian, jamás se imaginará que la obra que él cree que le traerá el mayor honor es, en realidad, la llave que lo llevará al infierno. Lo entendí todo al instante. Miré al anciano frente a mí. Aunque era mayor, su planificación meticulosa y la determinación en sus ojos me dieron una sensación infinita de seguridad. Evelyn, el profesor Finch me miró muy serio. Sé que has pasado por mucho, pero necesito que te levantes otra vez. Cuando Sofía estaba viva, siempre me decía que tú eras la diseñadora más talentosa y más pura que había conocido. Siempre lamentó que renunciaras a tu sueño. Ahora es el momento. Se levantó, se acercó y me puso una mano pesada en el hombro. Es hora de recuperar la gloria que te pertenece a ti y a Sofía. ¿Tienes valor? Alcé la vista y encontré su mirada expectante. Sentí la fuerza que me transmitía su mano. Toda mi tristeza, mi injusticia y mi desesperación se transformaron en un coraje y una fuerza infinitos. En ese instante, enderecé la espalda despacio y respondí, palabra por palabra, con claridad y firmeza. Sí. Sí lo tengo. Día del juicio. A partir de ese día, mi mundo se puso patas arriba. El profesor Finch cumplió su palabra.
Empezó a abrirme camino. Con su enorme influencia en el sector, lo primero que hizo fue quitarme las preocupaciones. Contrató al mejor equipo legal del país y demandó a los parientes de Estella por abuso y extorsión. Ante pruebas irrefutables, confesaron rápido y fueron condenados a prisión. La custodia de Estella pasó sin problemas al profesor Finch. Con lo de Estella resuelto, el profesor Finch volcó toda su energía en su plan para mí. No sacó la evidencia de inmediato. En cambio, hizo algo más importante. Me ayudó a recuperar mi identidad y mi confianza como diseñadora. Para un diseñador, la mejor arma no es discutir, sino la obra, me dijo, llevándome a su estudio en el centro. Desde hoy, vas a olvidarte de Julian, de la demanda y de todo el odio. Solo tienes un trabajo: diseñar. Crear una obra que calle a todos, en tu mejor estado. Su estudio era como un enorme tesoro, lleno de incontables maquetas arquitectónicas valiosas y una colección inmensa de libros profesionales. Allí sentí que había vuelto a mis días de universidad. Mi pasión por el diseño despertó otra vez. Bajo la guía directa del profesor Finch, estudié y creé día y noche. Era el maestro más estricto, analizando mis diseños pasados y señalando sus fallos, y el padre más amable, guiándome y animándome sin reservas, transmitiéndome el conocimiento y la experiencia de toda una vida. Mis habilidades mejoraron a pasos agigantados. En ese periodo ya no estaba limitada a pequeños trabajos de diseño de interiores. Mi visión y mi alcance se expandieron sin límite. Empecé a intentar diseños arquitectónicos más audaces, más conceptuales. Mientras tanto, la carrera de Julian estaba en la cima. El divorcio y la demanda causaron un revuelo breve en Internet, pero, con su poderosa estrategia de relaciones públicas, se apagó rápidamente. No solo no salió perjudicado, sino que su imagen de víctima le ganó aún más simpatía y apoyo. Su boda con Chloe Sterling siguió adelante como estaba previsto. Fue un evento extremadamente lujoso, del que hablaba toda la ciudad. Los medios los llamaban la pareja dorada, una unión hecha en el cielo. Yo vi la noticia de su boda en la tele del estudio. En las imágenes, Julian estaba guapo y Chloe radiante. Intercambiaron anillos y se besaron profundamente, recibiendo las bendiciones de todos los presentes. Mi corazón no sintió nada. Lo miré con calma, como si fuera una telenovela ajena. Luego apagué la tele y seguí corrigiendo mis planos. Sabía que, cuanto más alto estuvieran ahora, más trágica sería su caída después. El tiempo pasó en silencio mientras yo dibujaba día tras día. Un mes después, terminé una propuesta de diseño completamente nueva. Era una biblioteca comunitaria con el tema del renacer. Todo el edificio adoptaba una estructura en espiral que se abría hacia arriba, como un árbol de la vida brotando de la tierra. Integré a la perfección filosofías de protección ambiental, compartir y cuidado humanista dentro del diseño. Cuando se la entregué al profesor Finch, estaba nerviosa. Sostuvo mis planos y los miró durante una hora entera sin decir una palabra. Justo cuando pensé que iba a rechazar mi trabajo, levantó la vista. Una sonrisa rara, satisfecha, apareció en su rostro normalmente severo. Evelyn, dijo, felicidades. Te has graduado. Al instante se me calentaron los ojos. Supe lo que significaba esa graduación, que yo, Evelyn Reed, ya no era una musa escondida detrás de alguien, sino una diseñadora real capaz de sostenerse por sí sola. Ahora el escenario está listo. El profesor Finch sacó una invitación con relieve dorado de un sobre exquisito y me la entregó. Es hora de ir y recuperar lo que es tuyo. Tomé la invitación. En ella estaban impresas las palabras ceremonia del premio Pritzker de arquitectura y, en la sección del nombre del invitado, para mi asombro, estaba mi propio nombre. Diseñadora emergente invitada especial, Evelyn Reed. No podía creer lo que veía. Como presidente del jurado, te recomendé personalmente al comité organizador, junto con tu diseño de biblioteca semilla, dijo el profesor Finch. Sus ojos brillaban con sabiduría. Tu obra recibió la aprobación unánime de todos los jueces. Están muy curiosos y expectantes por esta diseñadora misteriosa del Este. Hizo una pausa. Una sonrisa fría le rozó los labios. En la ceremonia,
Subirás al escenario como invitada especial para explicar tu filosofía de diseño, y he programado tu aparición para justo después del premio del proyecto de la Torre Cloud Atlas y justo antes del discurso de aceptación de Julian. Mi corazón empezó a latir descontrolado. Por fin entendí todo su plan. No quería un enfrentamiento privado ni una batalla en los tribunales. Quería, en el salón más alto de la comunidad arquitectónica mundial, bajo el foco de los medios globales, hacer que Julian cayera del cielo al infierno en un instante. ¡Qué audacia tan increíble, y qué venganza tan cruel! Evelyn, ¿tienes miedo?, preguntó el profesor Finch, con los ojos ardiendo mientras me miraba. Respiré hondo y apreté la invitación en mi mano. Ese papel fino ahora pesaba como una montaña. No llevaba solo mi venganza, sino también el legado de Sofía y la dignidad definitiva de una diseñadora. Levanté la vista, sostuve su mirada y negué con la cabeza. No, no tengo miedo. Mi voz salió calmada y firme. Soy una persona que ya murió una vez. Ya no me queda nada que temer. La ceremonia del Premio Pritzker de Arquitectura se celebró en el Gran Teatro Nacional. Este evento, conocido como los Oscar del mundo de la arquitectura, reunía a los mejores arquitectos del planeta, a los críticos más autorizados y a cientos de medios. Yo estaba de pie en el camerino, tras bambalinas, mirando en el espejo a una versión desconocida de mí misma. El profesor Finch había contratado al mejor equipo de estilismo del país. Llevaba un vestido elegante, hecho a medida por un diseñador famoso. El color era un tono sutil de luz de luna entre blanco y gris, discreto, pero con una fuerza indescriptible. Me habían recogido el pelo en un moño simple y elegante, y el maquillaje era ligero, pero exquisito. La persona del espejo estaba serena, compuesta, con una firmeza tranquila en la mirada, nacida de haber atravesado todas las tormentas. Era una persona completamente distinta a la mujer que, hacía unos meses, lo había dejado todo en aquel puente. Tía Evelyn, hoy estás guapísima. Estella, con un vestidito blanco, como un pequeño ángel, corrió hacia mí y me abrazó. Era mi estrella de la suerte y una de las personas más importantes entre el público de ese gran final. Tú también estás preciosa, mi princesita. Sonreí y le acaricié el pelo. La puerta del camerino se abrió y entró el profesor Finch. Seguía con su traje de siempre, pero hoy llevaba una insignia en el pecho que indicaba su puesto como presidente del jurado. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Recuerda, me miró a los ojos y dijo con seriedad, esta noche no eres una vengadora. Eres una diseñadora. Tu arma no es el odio, es tu profesionalidad y tu talento. Gana esta guerra como lo haría una diseñadora. Lo entiendo. Respiré hondo y enterré todas mis emociones en lo más profundo. Tenía razón. Las acusaciones histéricas solo me convertirían en un chiste. Solo una presentación fría y profesional podía dar el golpe más letal a Julian. A las 8 de la noche, la ceremonia empezó oficialmente. Yo estaba sentada en la primera fila, justo en el centro, con el profesor Finch y Estella. A nuestro lado estaban el triunfante Julian Vance y la deslumbrante Chloe Sterling. Cuando Julian me vio sentada con el profesor Finch, un destello de sorpresa y confusión cruzó su rostro, pero recuperó la compostura al instante, e incluso me saludó con una sonrisa hipócrita. Probablemente pensó que yo estaba allí como una aprendiz del profesor Finch, solo para ampliar horizontes. Chloe, en cambio, no ocultó su desprecio. Se aferró al brazo de Julian y, a propósito, me mostró el enorme anillo de diamantes en su mano, moviendo los labios en silencio. Perdedora. Yo los ignoré y miré al escenario con calma, como si fueran solo dos trozos de aire. La ceremonia avanzó según el orden previsto. Por fin llegó uno de los premios más importantes de la noche, el mejor diseño de rascacielos del año. El ganador del premio Pritzker de este año al mejor diseño de rascacielos es... La voz emocionada del presentador se alargó, la Torre Cloud Atlas, de Estados Unidos. Demos la bienvenida al diseñador, el señor Julian. Julian subió al escenario. La sala estalló en aplausos atronadores. El foco cayó sobre él. Se levantó, se acomodó la corbata, con una sonrisa perfecta de vencedor.
Abrazó a Chloe a su lado y caminó con seguridad hacia el escenario de la gloria. Yo lo observé en silencio, lo vi recibir el trofeo pesado, lo vi pararse en el centro del escenario, bajo la atención del mundo entero. Sabía que ese era el pico más glorioso de su vida, y también estaba a punto de ser el comienzo de su caída. Gracias. Agradezco sinceramente al comité organizador y a todos los jueces. Julian empezó su discurso preparado ante el micrófono. Dio las gracias a su equipo, a su familia y a todos los que lo habían apoyado. Su voz era encantadora, sus palabras impecables. Por fin dijo: quiero volver a agradecerle a mi exesposa, que me dio la inspiración inicial. Aunque en el pasado me ha herido con algunos malentendidos, creo que en este momento, donde quiera que esté, se alegra por mí. Incluso se inclinó ante el público con hipocresía. Otra ronda de aplausos benevolentes estalló en la sala. Todos, conmovidos por su magnanimidad de devolver el agravio con virtud. ¡Qué actuación! Justo cuando Julian terminó y estaba a punto de dejar el escenario, el presentador habló de pronto. Señor Vance, espere un momento, por favor. El presentador sonrió. Después de compartir su alegría, tenemos preparado un segmento especial. Esta noche hemos invitado a una talentosa diseñadora emergente del Este. Aunque su obra aún no se ha construido, su filosofía de diseño única ya ha cautivado a todos nuestros jueces. El jurado coincide de forma unánime en que ella representa el futuro del diseño arquitectónico. Ahora, demos un cálido aplauso para recibir a esta invitada misteriosa, la señorita Evelyn Reed. Ella nos ofrecerá la interpretación de diseño más profunda del proyecto de la Torre Cloud Atlas. Tras esas palabras, un silencio extraño cayó sobre la sala. Todos se quedaron congelados, incluido Julian, cuya sonrisa se endureció por completo en el escenario. Me puse de pie despacio bajo las miradas atónitas de todos, seguida por incontables cámaras. Caminé con calma, paso a paso, hacia el escenario. En cuanto me golpeó el foco, no sentí nervios. Sentía el frío del micrófono en mi mano, y vi el rostro de Julian en el público volverse pálido al instante, lleno de horror e incredulidad. Me acerqué a él y tomé con suavidad de su mano el trofeo que debía haber sido mío. Luego me giré, miré al público y a las cámaras, y sonreí apenas. Hola a todos. Mi voz, amplificada, resonó con claridad en cada rincón del gran teatro. Me llamo Evelyn Reed, y sobre la obra Torre Cloud Atlas, da la casualidad de que tengo algunas interpretaciones propias, porque, verán, yo dibujé su primer plano. Como una sola gota de agua desatando un maremoto, mis palabras sumieron el teatro en el caos. Los invitados susurraban, y los flashes de la prensa estallaban frenéticos, intentando capturar ese momento dramático. La cara de Julian ya no podía describirse como pálida. Estaba cenicienta, sin una gota de sangre. Le temblaban los labios al intentar decir algo, pero no le salía nada. Solo podía mirarme como si estuviera viendo un fantasma. Señorita Reed, ¿qué quiere decir con eso? Incluso el presentador, claramente desprevenido ante ese giro, luchó por mantener la compostura, tartamudeando. Yo lo ignoré. Ni siquiera miré a Julian, que parecía a punto de desplomarse a mi lado. Mi mirada recorrió con calma los rostros conmocionados del público, hasta detenerse en el profesor Finch en la primera fila. Me dio una mirada de aliento. Respiré hondo y traduje toda mi emoción al lenguaje más calmado y profesional. Damas y caballeros, mi voz no era fuerte, pero tenía una fuerza penetrante innegable. Para comprender de verdad un edificio, primero hay que comprender su alma. Y el alma, o la filosofía original del diseño de la obra Torre Cloud Atlas, puede resumirse en una sola palabra: conmemoración. Hice una pausa y seguí despacio. El nombre original de este diseño era Eri. Fue creado para conmemorar a una persona, la amiga más importante de mi vida, una diseñadora talentosa que, por desgracia, falleció joven, la señorita Sophia Finch. En el instante en que pronuncié el nombre de Sophia, el profesor Finch, sentado en primera fila, se levantó lentamente. Todas las cámaras se giraron hacia él por instinto. «Profesor Finch», exclamó sorprendido alguien del público que lo reconoció. «Eso es», continué,
con una calidez de recuerdo en la voz. Sofía y yo fuimos compañeras de universidad y mejores amigas. Siempre tuvimos un sueño: construir, en medio de una ciudad fría de cemento, un hogar donde todas las almas cansadas pudieran encontrar un refugio poético. Ese hogar tenía que ser tan libre, tan ligero y tan abarcador como las nubes del cielo. Por eso lo llamamos Eri. Mientras hablaba, la gran pantalla detrás del escenario empezó a mostrar fotos mías y de Sofía de nuestros días universitarios, preparadas con antelación por el profesor Finch. Era la prueba más real y más convincente. En las fotos, dos chicas jóvenes sonreían, brillantes y despreocupadas. Detrás de ellas había una maqueta algo rudimentaria, el prototipo más temprano de la torre Cloud Atlas. Para este diseño investigamos cientos de textos antiguos, estudiando las estructuras entrelazadas de la arquitectura tradicional y la filosofía de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Queríamos que este edificio estuviera lleno, por dentro y por fuera, de sabiduría y encanto orientales. Mi voz, como por arte de magia, fue silenciando poco a poco el murmullo del auditorio. Todos estaban cautivados por mi historia, una historia de sueños y amistad. ¿Por qué la estructura principal de este edificio tiene esta forma espiral ascendente? Me giré y señalé el render de la torre Cloud Atlas en la pantalla grande, empezando a revelar mi verdadera arma, porque está modelada a partir de la forma de un nudo celta tradicional. Cada planta representa un recuerdo, y el jardín semiabierto de la última planta, lo llamamos el pabellón del recuerdo. Allí diseñamos el sistema de agua circulante más complejo, para que, cuando soplara el viento, el flujo de agua moviera las campanas de viento, creando un sonido celestial. Era nuestro regalo de recuerdo para nuestra amiga en el cielo. Mientras hablaba, la pantalla mostraba explicaciones detalladas y bocetos originales con marcas de tiempo que yo nunca había hecho públicos. Todo el proceso evolutivo, del primer trazo al resultado final, la revisión de cada detalle, la profundización de cada filosofía, quedaba expuesto con claridad ante todos. Esa era la verdadera historia del crecimiento de una obra, algo que Julian jamás podría fabricar. ¿Cómo logramos que la estructura portante se sintiera tan ligera, como si flotara en el aire? Porque Sofía y yo mejoramos juntas una estructura de ménsulas. Sustituimos las ménsulas de madera tradicionales por materiales compuestos modernos y mediante cálculos precisos, transferimos la fuerza al núcleo central. ¿Y por qué la sección de ese núcleo central tiene forma de símbolo de infinito? Porque simboliza la reencarnación y el retorno. No pronuncié ni una sola acusación, ni una sola maldición. Solo hablé con el lenguaje más profesional, como una madre presentando a su hijo más amado ante el mundo. Hablé de su nacimiento, de sus huesos, de su sangre, de su alma. Mi explicación era calmada y objetiva, y aún así estaba llena de poder. Cada término técnico, cada detalle de diseño era como un bisturí afilado, arrancándole la ropa glamorosa al emperador Julian capa por capa, dejando al descubierto la verdad más fea y más patética. El público ya había pasado del shock inicial a la comprensión. Me miraban con respeto y compasión. Luego miraron a Julian. Sus miradas ya estaban llenas de desprecio y rabia, sin disimulo. Así que era eso. Es un ladrón. Dios mío, incluso robó la obra de una amiga muerta. Es peor que un animal. Era la obra de la hija del profesor Finch. Con razón el propio profesor apareció. Julian se había derrumbado por completo. Tenía la cara cenicienta, el cuerpo temblándole como una hoja, y no dejaba de repetir: no, no es así. Mi explicación llegó por fin al final. Me giré y miré a Julian por última vez. Señor Vance. Lo miré con calma, como a un extraño. ¿Sigue creyendo que la inspiración del diseño de la torre Cloud Atlas vino de mí? No respondió. No pudo. No, está equivocado. Negué con la cabeza. Y entonces, con un tono casi de sentencia, dije con claridad, palabra por palabra: su inspiración vino de la amistad, de los sueños y del amor más puro que Sofía y yo teníamos por este mundo. Y tú, Julian, no estás calificado para hablar de ello. Dicho eso, dejé en silencio el trofeo pesado que sostenía sobre el atril. Y luego me di la vuelta y, entre un aplauso atronador e interminable que estalló en la sala,
salí del escenario con paso firme. Supe que ese juicio, ejecutado en nombre del diseño, había terminado. Y la vida de Julian también había terminado. Un nuevo comienzo en nombre de la esperanza. Las consecuencias de aquella ceremonia fueron más poderosas de lo que cualquiera habría imaginado. Al día siguiente, los titulares de los principales medios del mundo estaban dominados por frases como el mayor escándalo en la historia de Pritzker, el genio es en realidad un ladrón sin vergüenza. El vídeo de mi juicio calmado y profesional en el escenario se volvió viral. El nombre de Julian Vance cayó del cielo al infierno de la noche a la mañana. Sus escándalos, plagiar la obra de una colega fallecida, engañar a su pareja y hasta la posibilidad de fabricar pruebas y sobornar testigos, fueron desenterrados por internautas furiosos y por la prensa. Él y su empresa fueron boicoteados y aislados de inmediato por toda la industria. El padre de Chloe Sterling, el presidente de la firma, para protegerse, anunció de inmediato que cortaba todo vínculo con Julian y lo despidió. Chloe, por su parte, rompió el compromiso de forma unilateral 3 días después de que estallara el escándalo. Cuando el árbol cae, los monos se dispersan. Cuando se empuja la pared, todos se suman. Los que antes lo adulaban ahora lo evitaban como a la peste. Algunos incluso se volvieron para tirarle piedras. Pronto se declaró en bancarrota por inversiones fallidas y dificultades financieras, y quedó enterrado bajo una montaña de deudas. Yo ya no presté atención a su historia. Ya no era alguien que mereciera ni una migaja de mis emociones. El profesor Finch transfirió todos los derechos y beneficios del proyecto de la Torre Cloud Atlas a una fundación establecida en mi nombre y en el de Sofía. Esa fundación se usaría para apoyar a jóvenes diseñadores talentosos pero con dificultades económicas, para que no les ocurriera como al Julian del pasado, que la pobreza le retorció la humanidad. Y yo también tuve una vida nueva. Mi diseño de biblioteca semilla causó una enorme sensación después de la ceremonia. Muchos inversores y gobiernos locales se pusieron en contacto conmigo, expresando su deseo de hacer realidad ese diseño. Con el apoyo del profesor Finch, fundé mi propio estudio de diseño. Lo llamé Evelyn Reed Studio. Ya no era la musa de nadie, ya no era la roca de nadie. Era Evelyn Reed, una diseñadora independiente y segura, capaz de mantenerse en pie en este mundo con su propio talento. El día que el estudio abrió, recibí un paquete inesperado. Dentro estaba mi último informe médico. En la última página, las palabras estaban impresas con claridad. Tumor gástrico benigno, extirpado con éxito mediante cirugía mínimamente invasiva. Pronóstico: excelente. Las manos me empezaron a temblar sin control. Benigno, no cáncer terminal. También había una carta del equipo legal del profesor Finch. Decía que, mientras investigaban los problemas financieros de Julian, habían descubierto por accidente una gran suma de dinero que él había transferido al médico que me atendió en el hospital privado donde me diagnosticaron por primera vez. Tras investigarlo, el médico confesó el delito de aceptar un soborno y falsificar mi historial, diagnosticando mi tumor benigno como cáncer terminal. Así que era eso. Había sido una estafa desde el principio. Una estafa cruel y elaborada para deshacerse de mí, su esposa, al menor costo posible. No solo intentó quitarme todo, también intentó condenarme a muerte, mentalmente. Sostuve el informe y me quedé frente al ventanal de mi estudio, mirando la luz brillante del sol afuera. De pronto sentí una paz extraña. No lloré. Tampoco me reí. Solo pensé que Julian era, en verdad, una persona digna de lástima. Se había pasado la vida calculando y arrebatando, pero nunca había experimentado lo que era el amor verdadero, lo que era crear de verdad. Yo lo había perdido todo y había caído en un abismo. Pero al final, con la ayuda de un poquito de bondad y de amor, había logrado subir de nuevo y ver un cielo más amplio. Tía Evelyn, ¿en qué piensas? Estella corrió y me abrazó por la cintura desde atrás. Había crecido mucho. Ya no era la niña delgada y tímida. Bajo la guía cuidadosa del profesor Finch y con mis cuidados, se había vuelto cada vez más segura y alegre. Su talento para el dibujo también empezaba a notarse. Oh, nada. Me giré, sonreí y le acaricié el pelo. Solo estaba pensando en cómo diseñar nuestra nueva casa.
Quiero un ventanal enorme para poder ver las estrellas. Vale. Y un estudio de arte con muchísimos materiales, ¿vale? Y quiero que la tía Evelyn esté conmigo para siempre. Me miró hacia arriba, con los ojos llenos de dependencia y amor. Me incliné y le di un beso suave en la frente. Te lo prometo. Estaré contigo para siempre. En mi estudio hay un marco exquisito. Dentro no hay ninguna pintura increíble ni ningún certificado de premio. Solo hay, enmarcado, un billete arrugado de $5. Siempre me recuerda que aquella noche de lluvia, en el momento más oscuro y desesperado de mi vida, fue esa pequeña bondad, ese pequeño ángel que se cruzó en mi camino, lo que me sacó del borde de la muerte y me dio una vida completamente nueva. Yo soy Evelyn Reed y mi vida, igual que mi estudio, era solo el comienzo.